del curso taller. Bueno, vamos a ver este taller que se llama pues, cálculo de la temperatura base y las horas calor de las plantas, ¿no? Queremos conocer estos dos aspectos muy básicos en nuestro primer simposio internacional sobre fenología y cambio climático, ¿no? Así que este curso tiene como objetivo bien establecido, uno, pues establecer los requisitos para determinar la temperatura base y las horas calor de plantas que determinan pues esa relación de su desarrollo y la temperatura del aire, ¿no? Ya sin meternos a cuestiones teóricas de la temperatura base y las horas calor, porque ya eso ya más o menos se platicaron, se dijeron en algunas de las pláticas, es así como que la mecánica nada más de cómo lograr esto, ¿no? Entonces, en primer lugar es saber cuáles son los requisitos. Este es el primer objetivo, por así decirlo. Otro objetivo es determinar la temperatura base y las horas calor por medio del método de regresión lineal. Hay algunos otros métodos, pero vamos a ver este método que, desde mi punto de vista, pues es bastante sencillo. Entonces, entrando así directamente al detalle, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para poder lograr esto, no? Conocer el desarrollo de la planta que se desea, determinar su temperatura y base y calor. Para conocer esto, la temperatura base y la temperatura de calor. Entonces, uno de los primeros requisitos es conocer cada etapa fenológica en la cual se divide el ciclo del desarrollo de la planta, ¿no? Las etapas y las fases fenológicas de las plantas. Entonces hay que tener como que un manejo, pues, bien establecido o bien conocido de cuáles son los cambios que sufre la planta en su ciclo, ¿no? Para, pues, estar familiarizado de esos cambios que van ocurriendo, ¿no? Hoy en día, pues, es muy fácil enterarse o conocer de muchas plantas. Uno se mete a internet, pues uno encuentra ahí las etapas fenológicas relativamente fácil, o consultan el libro del maestro Esteban sobre la fenología de cultivos. También ahí pueden encontrar información de cuáles son las etapas, las fases fenológicas de los cultivos, ¿no? Entonces ese es un primer requisito que, pues, siempre si uno no está familiarizado, pues le cuesta a uno trabajo al principio, ¿no? Pero ya uno familiarizado, pues ya sale rápido, ¿no? Otro requisito es establecer varias siembras de la planta en diferentes fechas de siembra, ¿no? ¿Para qué se hace esto, no? Hay que hacer esto, ¿no? Bueno, nosotros desde aquí de Chapingo, como que casi siempre pensamos en cultivos, y los cultivos pues se establecen, ¿no? Tal vez en esos especies pues de jardines fenológicos o algunas plantas que se observan, pues no se establecen, ¿no? Entonces, por eso estaba yo poniendo lo de fechas de siembra. Pero como escuché alguna de las pláticas de la mañana, pues como que de repente me salió una duda, ¿no? En ese sentido. O sea, nosotros hablamos de cultivos, pues siempre nuestros cultivos se siembran, ¿no? Entonces, como que, bueno, ¿para qué se establecen varias siembras, varias fechas de siembra? Y es pues para establecer un experimento con diferentes momentos de siembra, diferentes, una semana, 2 semanas, 3 semanas de diferencias, exponiendo a la planta a diferentes condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, esa es la razón de las diferentes fechas de siembra, exponer a la misma planta bajo diferentes condiciones de temperatura, ¿no? Porque lo que queremos es establecer la relación temperatura y el desarrollo de la planta, y necesitamos cierta variabilidad de diferentes condiciones de temperatura
y qué le pasa al desarrollo de la planta, ¿no? Eso es lo que, para eso es el objetivo de este requisito, ¿no? Hay que hacer un experimento. Bueno, y la otra, medir en cada fecha de siembra. ¿Qué hay que medir? Pues la duración de cada etapa fenológica o la duración de todo el ciclo, es decir, los días transcurridos, ¿no? Este es algo que hay que medir. ¿Cuánto tardan las diferentes etapas fenológicas o todo el ciclo completo, ¿no? Necesitamos saber el efecto esperamos pues que la temperatura va a afectar la duración de las etapas fenológicas, ¿no? O del ciclo completo. Y luego, pues medir la temperatura promedio o la temperatura máxima y mínima diarias, ¿no? Ese es el otro requisito. Hay que estar midiendo la temperatura y especialmente hacerlo diariamente, ¿no? Ese es otro requisito. Los requisitos fuertes: temperaturas, duración de los ciclos que hay que estar midiendo. Para eso, pues sí, se necesitan al menos como instrumentos, aparte de, bueno, de estar observando el desarrollo de la planta, ya de perdido un termómetro de máximas y mínimas. Uno pudiera decir que con esto se puede hacer. La verdad es que es mucho trabajo estar tomando máximas y mínimas diario. Es un trabajo, ¿no? No es muy fácil estar ahí pegado a nuestro termómetro de máximas y mínimas. Pero bueno, mínimamente se puede hacer eso. La otra, los aparatos modernos son los data loggers, que tienen sensores para registrar automáticamente las temperaturas. Y pues es posible, que será algunos años atrás, uno diría, pero estas cosas son caras, ¿no? Pero no, ahorita hay unos clásicos, por ejemplo, de la compañía, bueno, un aparato que se llama Hobo, que es de los clásicos aparatos, pues aparatos sofisticados, pero hay sensores que ya realmente son bastante baratos, sobre todo si ustedes se meten a las tiendas chinas, van a encontrar ahí que los chinos están vendiendo estos data loggers, y es posible adquirir pues, posiblemente con unos 5,000 pesos, que ya considero que ya no es mucho, varios de estos sensores, ¿no? Ahí hay unos sensores que cuestan bien baratos, como 1,500 pesos, 2,000 pesos, y es posible tener, ¿no? O sea, ¿cuál sería lo ideal? Pues tener cerca de las plantas la manera de medir la temperatura del aire a su alrededor, ¿no? Uno quisiera que eso poder hacer, ¿no? Eso es lo que uno quisiera hacer. Sensores muy cerca de donde están las plantas para registrar esas temperaturas, ¿no? Y hay aparatos ya no tan caros como en el pasado, ¿no? En última instancia, pues bueno, hay que ir a los datos de la estación meteorológica cercana y tomar los datos, ¿no? Estas estaciones meteorológicas cercanas diariamente van tomando máximas y mínimas al menos, ¿no? De las temperaturas diarias. Al menos toman ese dato, máximas y mínimas, ¿no? Entonces, con esos datos se puede trabajar, ¿no? Bueno, del primer requisito decíamos que conocer las etapas fenológicas, y esta es una planta de un trabajo de hace algunos años, y pues tiene ahí sus etapas fenológicas. No me quise poner muy descriptivo, pero pasa normalmente por 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos, 6 etapas, ¿no? Y la temperatura va a afectar la duración de cada una de estas etapas, o si queremos medir el ciclo completo desde cuando se siembra hasta que la planta pues muere, ¿no? O se termina el ciclo. Entonces, un requisito es conocer cómo se desarrolla la planta, cuáles son sus cambios, y estar anotando en nuestra libreta cuando ocurren esos cambios, ¿no?
El otro, por eso le pongo aquí la materia prima, ¿no? Los otros datos es la temperatura promedio. Por ejemplo, este es del ciclo completo de la misma planta, que fue sometida a diferentes condiciones de temperatura. Fueron 4 fechas de siembra, 1, 2, 3, 4, y luego aparte de eso hubo otras 4 fechas de siembras instaladas en un invernadero, con buen control de temperatura, pero en un invernadero, otro ambiente también. Entonces aquí se tiene 1, 2, 3, pues 8 ambientes, ¿no? De diferentes temperaturas. Y eso, aquí están las temperaturas promedio de cada uno de esas situaciones. Y el efecto se ve pues en la duración de tiempo que tardó el ciclo completo en ocurrir, ¿no? Entonces, este ejemplo se va a basar en el ciclo completo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la materia prima, la temperatura promedio de duración del ciclo completo y la duración del ciclo completo, ¿no? Aquí está. Esta es la materia prima con la que queremos trabajar. Teniendo pues, el termómetro y todo eso, ¿no? Si nosotros graficamos estos datos, ordenamos los datos de mayor a menor aquí para pues, poderlo graficar bien. Entonces, pues tenemos esto, ¿no? Y se observa una buena relación entre el incremento de la temperatura media, va incrementándose un poquito, y la disminución de la duración del ciclo, ¿no? Es lo que esperamos normalmente observar, ¿no? Eso es lo que queremos observar, ¿no? Y pues, así se observa, ¿no? Bueno, esta sigue siendo la materia prima con la cual vamos a calcular la temperatura base y las horas calor o los grados día, ¿no? Entonces, el método es método de modelo lineal, donde se establece la relación entre la temperatura media y la duración del ciclo completo o la etapa fenológica, ¿no? Estos son algunos de los autores con los que uno se basa para leyendo la literatura para poder pues entender el método. Bueno, y con este taller realmente lo que vamos a ver es que es muy sencillo realmente. Bueno, pero aquí está la bibliografía. Y así nada más para que pues, un poquito la idea de la bibliografía que existe en cuanto a eso, ¿no? Un par de libros. Este es un libro clásico de Jones, este es Microclima, este es otro más o menos clásico, y estos dos son los que abordan en la literatura los métodos así más ahí. Bueno, en fin, esa es la bibliografía. Y este es el método, el modelo lineal, es el inverso de la duración, 1 sobre días, y pues este es un modelo lineal, ¿no? A, que multiplica la temperatura media, más pues, la constante, ¿no? Que normalmente se observa en una ecuación lineal, pero que se origina de una regresión lineal, ¿no? Del método de cuadrados medios del error, que no sé qué, y el método de regresión lineal que nos da esta ecuación. Es decir, de la columna de datos que les presenté hace rato, se deriva una ecuación, ¿no? Que se origina por el método de suma de cuadrados, regresión lineal, ¿no? No hay mucho problema. Entonces, 1 sobre los días pues, es el inverso de la duración del ciclo de la etapa. ¿Por qué es el inverso y todo eso? Ahora sí que los voy a invitar a que lean la literatura, ¿no? La temperatura promedio del ciclo o la etapa. Y lo interesante es que nos deriva la temperatura base en base a estos datos de la ecuación lineal. Y simplemente nos dice la temperatura base es igual a -1, que multiplica ya creo que me equivoqué. B entre A, ¿no? Bueno, no importa. Es al revés, pero bueno, este es simplemente la temperatura base es igual a -1, que multiplica al coeficiente de B entre A, ¿no? Es al revés. Bueno,
Las horas calor es simplemente dividir 1 entre A, este coeficiente A, y aquí lo ponemos y obtenemos las horas calor, ¿no? Como ven, viéndolo así, es realmente muy sencillo. Bueno, entonces, los datos iniciales, siguiendo con el ejemplo, pues estos son los datos iniciales, la temperatura, la duración de ciclo completo, ya lo vimos esto, no será para que no nos olvidáramos, y la siguiente cuadro es el cálculo del inverso de los días, ¿no? O sea, simplemente dividimos 1 entre 193 y nos sale este dato, ¿no? Y así le hacemos con cada uno y obtenemos estos datos, ¿no? Esta columna nueva es el cálculo del inverso de la duración, ¿no? El cálculo del inverso de los días. Ya está. Ahí está, ¿no? Entonces, continuando con el método, pues esta es nuestra, ahora sí que en la eje del, bueno, la temperatura media, promedio, es esta columna, y el inverso de los días, pues aquí está establecidos, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer, una regresión lineal entre estos dos columnas de datos para buscar una ecuación lineal, ¿no? Ahí va. Y eso se hace, normalmente se puede hacer, pues hay muchas herramientas estadísticas, pero la que a veces tenemos más acceso todos, creo yo, pues es la de Excel, ¿no? Se puede hacer con Excel, simplemente, ¿no? Y más o menos comenzamos así con Excel a generar una gráfica, ¿no? Yo sé que ustedes, todo el mundo muy bien sabe cómo generar esta gráfica en Excel, ¿no? Y aquí está. Simplemente grafiqué la temperatura media, son las X, y las Y son el inverso de la duración, ¿no? Aquí está. Y tenemos esta gráfica con pendiente positiva, por eso está así, siguiendo el método de regresión lineal, ¿no? Ahí está. Bueno, luego hay que seguir estos pasos que los voy a leer un poco rápido porque lo que voy a hacer es, voy a irme a Excel para que hagamos el ejercicio ahí rápido para obtener la regresión lineal en Excel, ¿no? Eso es lo que quiero mostrarles. Y entonces, primero, marcar, digamos que estos son los pasos, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer en vivo. Así que primero, marcar con el puntero los puntos de la gráfica, ¿no? Esa gráfica que les enseñé, pero ahorita lo vamos a hacer. Segundo, con el botón derecho del ratón, abrir la ventana de opciones. Le damos, después de marcar, damos con el botón derecho del ratón y se abre una ventana de opciones. Escoger la opción de añadir línea de tendencia. Escoger la línea recta, una línea recta. La cuarta, el quinto paso. Abajo en esa misma ventana, añadir las opciones de ecuación sobre la gráfica, o sea, es decir, que sobre la gráfica no se escriba la ecuación. Bueno, si quieren la R cuadrada, la R cuadrada no es tan requisito, pero bueno, eso si quieren, ¿no? A ver, déjenme ver. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, sí, aquí. Perdón. Voy a volver a compartir, pero para que veamos un archivo de Excel. Aquí está.
Y bueno, este es el archivo de Excel con los datos que les enseñé hace un momento. Bueno, ahí está. Son los mismos datos de hace rato, los que están aquí. Simplemente los marcamos. Ese es el primer paso. Hacemos la gráfica, donde dice insertar. Ponemos una gráfica de puntos, esta gráfica de puntos que está aquí. ¿La vieron? Con esa gráfica de puntos, clic. Escojo los puntitos. Y ahí está, esa gráfica que les enseñé hace un momento en PowerPoint, pues es esta. Ahí está, se genera esta gráfica. Entonces, el primer paso para generar la regresión lineal es con el puntero. Este puntero, marco los puntos, ¿no? Con simplemente darle clic a uno de los puntos, ya se marcan todos, ¿no? Y ahora con el botón derecho, doy clic a mi botón derecho y se abre esta ventana. Marco los puntos. Ahí está. Esta que dice agregar línea de tendencia, ¿no? Esta es la opción que vamos a escoger. Entonces le doy clic a agregar línea de tendencia. Le voy a dar clic. Y se abre esta ventana donde vienen varias opciones de líneas de tendencias, ¿no? Ya algún día sería bueno que lo exploraran ustedes si quieren. Y ahí lo voy a, por default viene siempre señalada la línea, la lineal, y ahí lo voy a dejar, ¿no? Y abajo dice, aquí lo voy a poner como opción, presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo. Y ahí está. Y pues ya, miren, automáticamente nos genera esta ecuación. Vamos a hacer más grande. Y ahí está la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación lineal que se genera. Y bueno, R cuadrado, ahorita no nos metemos en eso. Y esa es la ecuación lineal que se genera por un método de regresión lineal, por la suma de cuadrados o cuadrados medios del error que le llaman. Es el método que aplica Excel, ¿no? Bueno, voy a regresar a PowerPoint. Entonces, aquí. Espero que esto, pues simplemente que lo mecanicen tantitito y ya lo pueden hacer con mucha facilidad, ¿no? Pues lo bueno que hay ahorita. Voy a regresar a PowerPoint. Okay. Bien. Y entonces estas instrucciones, pues fue lo que hice hace rato, ¿no? Y nos genera, pues la gráfica, que ya la hice bonita, más bonita. La ecuación, que está aquí, que la veamos bien. Y entonces, según el método, voy a lo siguiente que vamos a ver. Pues aquí está la ecuación lineal. El inverso de la duración es igual a pues valor, 0.004311, que multiplica la temperatura media, pues menos esta constante, ¿no? Este valor. Entonces, A es esto, y B es esto, ¿no?
Son los coeficientes de la ecuación, ¿no? Bien, entonces vamos a mecanizar lo que hace rato observamos. Y aquí está, vean ustedes, la ecuación inicial, la ecuación que nos salió. Aquí está presente. A y B, ¿no? Entonces, cálculo de la temperatura base. Entonces, temperatura base es igual a -1, que multiplica, miren, aquí ya hice la corrección, B entre A. Y entonces aquí está. Pues simplemente menos A, menos B. B. Sí, este es B entre A, ¿no? De alguna manera, este -1 que aparece en -1 que aparece en la ecuación, pues está construido de manera tal que al hacer las operaciones, pues nos sale un número positivo, ¿no? Queda 2.9. Esa sería la temperatura base de este ejemplo, de este cultivo, que como ven, la temperatura base realmente es bastante bajita. Quiere decir que es un cultivo de origen templado, ¿no? De esos climas medio fríos. Pues sí, así es de esos climas fríos. Es una oleaginosa de esos climas fríos. Bueno, ahí está, mira, la temperatura base, en base a esta ecuación, con esta fórmula, que viene del método lineal, ¿no? De metodología 2.9. Bien fácil, ¿no? Y nuevamente la ecuación que está acá, los coeficientes y los grados calor, los grados días o horas calor. Y entonces es 1 entre A. Y ahí está A, que es 0.004311, ¿no? Está A. El resultado son 2.320 horas calor, ¿no? Del cultivo Ya como resumen del ejemplo, de aplicar este método lineal, pues la temperatura base es igual a 2.9 grados centígrados y los grados calor a 2.320 horas calor, ¿no? Así, pues así se calcula, ¿no? Usando este método lineal, ¿no? A ver, déjenme ver. Bueno, digamos que aquí sería como que, pues así se termina la mecanización de cómo hacer esto, ¿no? Como parte del ejercicio de trabajo, o sea, para todo el ciclo de esta planta, la temperatura base es 2.9 grados centígrados, ¿no? Y los grados calor son 2.320 horas calor. Pues sí, esto lo que viene un poquito adelante es que de repente uno se pregunta, ¿es la misma temperatura base y horas calor para las diferentes etapas del cultivo? Pues nada más les voy a presentar un cuadro donde vamos a ver eso. O sea, lo que es el cálculo, pues como que ya en la presentación de diapositiva pasada, ya ahí está, ahí terminamos, ¿no? Pero esto nada va a ser una pregunta así como que preguntando, ¿es la misma temperatura base y horas calor para las diferentes etapas de cultivo? Es decir, para cada etapa de cultivo, ¿será la misma temperatura base y horas calor? Y pues vean que para cada etapa, midiendo lo que es la duración de cada etapa en esa diversidad de siembras que se hicieron, midiendo la duración y midiendo las temperaturas promedio de cada una de esas condiciones, se generan pues estos A's y estos B's de regresiones lineales, y como resultado es que tenemos estas temperaturas bases para cada etapa, ¿no? O sea, la pregunta que me hacía hace rato, pues simplemente me señala que no. Para todo el ciclo, es esta que está acá, es 2.9. Pero agarrando cada etapa en forma separada, tiene cada una de ellas una temperatura base diferente, ¿no? Pues, y es comprensible, ¿no? Muchas veces la temperatura base tiene que ver con, pues, no sé, con el funcionamiento de las enzimas, con el funcionamiento de todo el sistema planta, ¿no? De alguna manera, que
que va afectando el funcionamiento de las sustancias, la velocidad de las reacciones, y por eso se observan diferentes temperaturas bases en cada una de esas etapas, ¿no? Las más altas pues corresponden a lo que es floración y llenado de grano, que son estas dos, ¿no? Lo que es periodo de formación de estructuras florales y crecimiento vegetativo, pues es de 3, y las más bajitas, más abajo de la promedio, pues es las etapas iniciales, ¿no? Y cada una tiene sus propias horas calor, ¿no? Si sumamos, o sea, realmente no se puede, ¿no? Si sumáramos esto, uno diría, tendrían que salir 2320, pues no. Son cosas, no son para sumar, son cosas diferentes. Cada etapa simplemente son sus horas calor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se midió de todo el ciclo, pues se mide en un conjunto, ¿no? Pero si se hicieron mediciones por cada etapa, pues son como que cada etapa es sus diferencias fisiológicas que hay en ese momento, ¿no? Bueno, con esta información será posible hacer predicciones, bueno, pues sí, con las temperaturas bases y las horas calor, hacer predicciones de cuándo pueden ocurrir las etapas de desarrollo de cultivos en una región para optimizar su manejo, es decir, bueno, cuándo va a ocurrir la diferenciación floral, cuándo va a ocurrir la floración, etcétera. Y pues eso, optimizar su manejo, ¿no? Y en la época moderna que estamos viviendo, construir los llamados sistemas expertos para igualmente optimizar su manejo, ¿no? Es lo que está sucediendo actualmente. Como conclusión, es indispensable conocer las etapas fenológicas. Cuando ustedes trabajen con un cultivo, pues se van a familiarizar con él, no les va a costar trabajo. Medir la duración y temperatura media de la etapa o ciclo completo, de diferentes fechas de siembra, para generar diversidad con las cuales puedan realizarse las operaciones, ¿no? Esos son como requisitos, ¿no? Si están en una estación de crecimiento, pues normalmente, pues a veces lo más mejor es entrenar a cierta gente para que haga estas observaciones, ¿no? Y lo más mejor es de plano tener unos sensores, un data logger y sensores que les digo hoy en día no son tan caros ya seguir, ¿no? Sobre todo si se meten en los mercados chinos, en las tiendas chinas. Los chinos están haciendo muchos de esos aparatos, o por lo menos ahí se encuentran, ¿no? Pues eso es todo. Así que preguntas. Muchísimas gracias, doctor Arturo. William nos dice si le podemos facilitar el video. Sí, el video lo vamos a tratar de subir a YouTube. Yo creo que a la página misma en la que compartimos la información, que es Cambio Climático y Biodiversidad UNAM. Entonces, en cuanto lo tengamos, se los hacemos llegar. Por lo pronto, si hay alguna pregunta para el doctor Arturo también, adelante, son bienvenidas. Mientras tanto, si alguien se anima a hacer preguntas, yo sí tengo una pregunta, doctor. Hay por ahí un método de cálculo de unidades calor, que es el método residual, que es como muy simple, es restarle a la temperatura media, la temperatura base. Por lo que estaba viendo aquí, usted, el método, perdón, que menciona es hacerlo por cada una de las etapas fenológicas del cultivo. Entonces, creo que al principio era como para todo el ciclo del cultivo, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es si usted, por lo que yo había entendido en la literatura, decía que el método residual era como de los que más se acercaba a lo que se veía realmente en la realidad. Entonces, no sé si tenga conocimiento de este método para el cálculo de las unidades calor.
porque pues se utiliza una sola temperatura base, ¿no? Que es como la óptima para el desarrollo del cultivo. Pero ya vemos que pues cada etapa fenológica tiene una temperatura base pues muy distinta. Entonces, bueno, más bien por ahí va la pregunta. Sí, bueno, lo que normalmente hacemos es calcular temperatura base para todo el ciclo, ¿no? Simplemente que en este experimento se tuvieron datos que permitió calcular para cada una de las etapas. Esa era como que la duda ¿cómo se llama? De si era igual para cada etapa, ¿no? Normalmente lo que hacemos, y es lo normal y es lo correcto, no quiere decir que sea incorrecto, medir la temperatura base para todo el ciclo, ¿no? Era como que era algo, una duda que surgió en ese trabajo, ¿no? Que si se medía para cada etapa, que es lo que pasaba, ¿no? Y pues la respuesta es esa, ¿no? Que cada etapa tiene enzimas diferentes, que es lo que yo explico, y por lo tanto, por eso cambian las temperaturas bases. Pero lo correcto es medirlo en su totalidad. Y bueno, del método de regresión lineal, pues es un método, ¿no? Pero hay varios métodos, así como dice, de residuales y eso, que más o menos se basan ya observando los cálculos, cómo los calculan, más o menos, tienen pues una gran similitud de cálculo matemático por ahí, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta? Ok, mientras tanto, les vamos a dejar en el chat un formulario para aquellas personas que estén interesadas en recibir la constancia de este curso. La del ingeniero Isaac, ya también el día de ayer les compartió él un formulario, pero si alguien desea la constancia de este curso, pues el enlace para llenarlo ya se encuentra en el chat, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ok, el ingeniero Isaac anda por aquí también para ver si, ingeniero, dice que si podrían proporcionar el enlace de la encuesta del día de ayer para poder llenar ese formulario para las personas que nos comentaba el ingeniero si estaban interesados en recibir las actualizaciones del programa que nos presentó ayer. Entonces, si tiene la oportunidad de colocarlo, pues estaría bien también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, Julian. sí. ¿Dónde podríamos conseguir la información sobre los ciclos de las especies? Bueno, de cultivos, yo Ajá, de conozco el libro cultivos. del maestro Esteban, ¿no? Aquí en Chapingo. ¿Eh? Bueno, sí, pero solamente son hay un libro de etapas fenológicas de los cultivos, creo que así se llama, y ahí se ven cómo se dividen todo el ciclo, sus fases, sus etapas fenológicas, ¿no? Es una descripción de esas etapas, ¿no? Ese libro puede ayudar en cuanto a cultivos para familiarizarse de esas etapas, ¿no? La otra es que le ponen en internet y le ponen ciclo de, no sé, del arroz o ciclo de no sé qué, el girasol o el cultivo que ustedes quieran, y ahí aparece, ¿no? El mundo moderno nos facilita mucha información, ¿no? Esa es otra opción. Ok, gracias. Sí. Bueno, para complementar, quizá la otra opción sería pues tomar los datos como veíamos en la mañana en las charlas directamente pues en campo, pero sí implica yo creo que un esfuerzo extra. Por ejemplo, en el Colegio de Geografía tenemos un huerto fenológico en el que los alumnos pues
se dedican a realizar este seguimiento de todas las fases fenológicas de los cultivos. En su mayoría y por el tiempo de crecimiento son hortalizas para que ellos puedan registrar justamente todo su ciclo. Entonces, ese puede ser otra fuente de datos, pero pues si estás interesada, podríamos compartirte esa información, aunque repito, no son como tal, por ejemplo, cultivos, sino más bien son hortalizas que tienen el fin de aportar la información para que los alumnos puedan trabajar con ellos durante un semestre, ¿no? Entonces, por eso buscamos como especies que tengan un ciclo corto para que podamos ver todo el ciclo de crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, pues esa podría ser otra opción, Juliana, si estás interesada. Podríamos compartirte esa información, pero sería con esa limitante que son cultivos, ¿no? O sea, son hortalizas, perdón. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Rocío. Sí, profesor. Mire, sobre dos cosas. Esto de las unidades calor en los métodos. Yo, por ejemplo, sí he escuchado mucho que la temperatura base no es lineal, que sí puede ser exigente cada etapa. Yo lo que creo de lo que se acaba de comentar por parte del maestro Arturo es que, como mencionó, la actividad de ciertas cosas, las enzimas, lo que sea, una etapa reproductiva tiene otras actividades. Entonces, sería bueno hacer un trabajo asociando la temperatura base en cada etapa y viendo qué está sucediendo, ¿no? A lo mejor meterle otros aparatos de medir fotosíntesis y todo ese rollo, ¿no? Y sería lo que se podría hacer para un poco más ampliados. Y yo en el caso de lo que hacemos en la práctica, disponemos de una pregunta que se hace para esto es ¿cuál es el fundamento teórico de las unidades calor? Y hay un método de curva seno que dice que según el umbral, ahí ya maneja qué umbrales tiene, la máxima y la mínima, y puede ser que esté implicado la temperatura base, según los datos avanzados día con día de las temperaturas que se registran, pues se puede calcular lo que sí calcula bajo la curva, que se sombrea, es lo que sí toma la planta. Lo demás sobra, hay que quitárselo, ¿no? Bueno, entonces sí, aquí también habría que, si a uno corre, pues a lo mejor sabiendo eso, pues restringe uno el trabajo. Sobre la solicitud que hace la compañera que acaba de hacer la pregunta, lo que hicimos nosotros aquí hace ya algún rato son un compendio de guías fenológicas. Ahí dice, para algunos cultivos como leguminosas, cereales, oleaginosas y hasta fibras, ¿cómo se llaman las etapas? Cuando lo ve uno morfológicamente, dice, pues está en tal etapa eso, pero la duración, como dijo el doctor Arturo, pues es cosa de buscar información. Mira, por ejemplo, en el caso de frijol, ahora hay descriptor de variedades del INIFAG, un libro muy bonito digital, donde para cada cultivo, para cada variedad, dice qué características tiene de color, tamaño de semilla, y dice cuántos días de floración. Lamentablemente no tiene datos para muchas etapas, pero cuando menos en floración el ciclo completo dicen tantos días. Entonces, pues, para partir de ahí, pues, ya tenemos algo con el que en el campo hacemos un perfil de desarrollo vegetativo cuando se le asigna a un muchacho una variedad, pues toma más o menos, y a veces no buscan mucho, pero es un dato donde se puede disponer. Pero nosotros tenemos pues muchos años tomando datos de las prácticas de fenología. Lamentablemente, como antes eran 2 semestres, pues ya no concluyen en la parte final, pero tenemos datos. A lo mejor en un próximo evento presentamos algo de lo que nos ha sucedido, ¿no? Con datos numéricos de cada etapa de algunas especies que hemos trabajado. Creo que sí hay posibilidades. Eso es todo. Gracias. Muy bien, profesor. Bueno, antes de darle la palabra a la siguiente persona, nada más para leer un comentario de Alberto Escalante, se me pasó, perdón. Felicidades, doctor. Sí se puede utilizar el método residual para unidades calor para cada etapa. Se utiliza este método por la facilidad de los datos. Ese es un comentario. Bueno, a ver si no me equivoco en la pronunciación de su nombre. Wilman. Sí, Wilman Paolo. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Desde Ecuador les saludamos, desde la Universidad de Cotopaxi. Mucho En gusto. realidad,
Me alegra mucho porque es una temática que en realidad en nuestro país no manejamos mucho y estoy diciendo con base fundamental. Entonces, toda la enseñanza que nos han dado estos compañeros doctores eh, son muy útiles porque no estamos haciendo la agricultura en una suerte de predicción, sino ya con datos técnicos de fenología. Entonces yo lo que quisiera es felicitarle a los doctores que nos han dado esta enseñanza y también solicitarles que si pueden facilitarnos esta información, ya que acá hemos tenido algunos estudios relacionados a encontrar grados calóricos para etapas, pero no tenemos una información certera de temperaturas bases de cultivo. Entonces nos interesaría ya sacar para nuestra región, que es la región de páramo andino, temperaturas bases de maíz, de chocho, de quinoa, de amaranto, que son los cultivos que nuestras comunidades generan por su producción, ¿no? Entonces me gustaría inclusive proponer aquí a los doctores generar tal vez una charla para mi universidad, para la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en torno a este tema de fenología y utilización de grados calóricos para predicción de ciclos fenológicos. Entonces, un saludo y un abrazo desde Ecuador. Gracias. Muchas gracias. No, por nuestra parte, muy abiertos para hacer ese tipo de situaciones. Además, hay que usar las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance con facilidad, ¿no? Ningún problema, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sí, ahí, Wilman, en el formulario de Google, ahí puse como una sección para comentarios. Si quiere, ahí nos pone que le interesa que recibir el video y también recibir, o bueno, para ponernos en contacto para la charla tal vez a futuro de los doctores, programarla para este tema de las unidades calor, de la fenología y el cambio climático. ¿Están interesados? Pues con mucho gusto podemos ponernos de acuerdo y realizar esa charla, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya les lleno el formulario y les pongo el comentario. Y muy bueno, me interesa mucho y es de mucha utilidad porque con los estudios incipientes que hemos hecho acá, hemos logrado algunas cosas interesantes, pero no hemos tenido la certeza de estos métodos para determinar temperatura base, porque sin ella no podemos calcular las unidades de calor acumuladas para poder predecir fenologías ni ciclos de cultivos. Exacto, muchísimas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta. Noé Aguirre, buenas tardes. Mi pregunta es si podemos utilizar los datos de las estaciones climatológicas para el cálculo de las horas calor en una región. Claro que sí, es decir, si no se tienen otros datos posibles, pues hay que utilizar lo que se tiene a la mano. Y lo que se tiene a la mano, pues son esos datos de las estaciones meteorológicas. Pero prácticamente hay que ir a la estación y copiar, ahora sí que literalmente, manualmente, los datos del señor que tiene su libreta y copiar los datos de ahí. Eso por lo menos básicamente, ¿no? La otra, aquí en México hay algunas estaciones automáticas que van registrando las temperaturas altas, bueno, registra la temperatura, creo que cada 10 minutos, una cosa así, no me acuerdo bien. Y también esos datos se pueden usar. Y eso se encuentran en internet, por lo menos aquí lo que es México, de algunas estaciones automáticas que maneja la Conagua, creo. O sea, sí se puede usar esas datos, porque en última instancia pues son los datos que se tienen a la mano y al alcance, ¿no? Pues tiene que ser pues la estación meteorológica más próxima, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahí me parece que, bueno, no sé si la pregunta Noé Aguirre, si estuvo en el curso de ayer del ingeniero Isaac. Él estuvo mostrando un programa para también el cálculo de algunos datos agroclimáticos. Entonces ahí también mencionaba un poquito sobre las fuentes de información de datos, pero por lo que entendí, doctor Arturo, es que hay que hacer como u ordenar los datos en cuanto a la duración de cada etapa fenológica de los cultivos, ¿no? Sí.
Hay que hacer como sacar toda la temperatura promedio de la duración en días de cada etapa fenológica, ¿no? Entonces, Sí. realmente, pues, el Servicio Meteorológico Nacional sí tiene datos en algunas estaciones, pero pues hay algunas otras herramientas que también proporcionan datos, por ejemplo, los reanálisis, los datos que sean, o la interpolación de datos. Hay diferentes fuentes de información climática que se pueden utilizar, solamente hay que procesarla. Y tal vez la plática del ingeniero Isaac complemente justamente, como dice aquí Noé Aguirre, la información que necesitamos para la temperatura base y el cálculo de las unidades calor. Rocío, Sí. en base a lo que comentó Isaac de su plática, el programa que él maneja, se ha enfatizado de que normalmente disponemos de las normales mensuales y con eso no se debe trabajar. Entonces ese programa le genera datos diarios, o sea, sí captura datos diarios y le hace promedios por etapas. Nada más hay que tenerle las fechas donde ya no ha habido observaciones y lo calcula. El AgroClim era un programa que de datos mensuales generaba datos diarios a través de regresiones. Yo alguna vez hice una comparación y resultó confiable, pero lo malo de ese programa es que decía, ¿dónde estás? En Sudamérica, entonces ponle los datos negativos de las coordenadas y te va a dar. Eso no va a generar un dato climático porque pues, hay otras cosas que lo determinan, ¿no? No solo la latitud. Pero es el otro aparte de lo que ha generado Isaac. Yo creo que hay maneras de que teniendo algunas fechas le dice, hazme un resumen de tal fecha a tal fecha y probablemente ahí se calcula un indicador como grados días de desarrollo, pues le puede meter las temperaturas que uno desea. Muchas gracias. Sí, pero tienes razón, Rocío, en cuanto a interpolaciones, habrá momentos en que no existen datos de ciertos días, entonces uno tiene que, pues ahora sí como que rellenar los espacios de alguna forma y se valen esos métodos así de interpolar, pues ir llenando los huecos para poder tener datos, ¿no? Exactamente. Si uno no tiene datos, o sea, si de repente no se tienen datos, pues lo peor es no tener el dato, entonces se vale ir como que rellenando los oscuros, ¿no? Ponerles algo, pues. Exacto. ¿Sí? Ok. Sí, para el ingeniero Jorge Ortiz, voy a trabajar en subirle los videos a YouTube para que sea más fácil que los puedan obtener, para que nada más a través del enlace puedan acceder a ellos y no sea muy pesado enviárselos. En cuanto los tenga, se los envío. Y Alberto Escalante nos menciona que en la página web del Colpos hay datos de los elementos del clima y también está interesado en los videos. Entonces, la verdad yo no sabía que en el Colpos tenían datos climáticos, habrá que indagar para el caso de México, pero por ejemplo, las personas que nos están viendo desde, por ejemplo, otros países, como nos decían allá en el hemisferio sur, habría que ver de dónde ellos pueden obtener los datos climáticos para poder trabajar estas cuestiones de unidades calor y la temperatura base, ¿no? Pero bueno, ahí está otra opción en la página del Colpos, nos menciona Alberto que hay datos también para poder trabajarlos, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Les recuerdo que para la constancia ya les pasé el enlace de Google Forms para que lo puedan llenar y les hagamos llegar su constancia del curso del día de hoy y la de ayer del ingeniero Isaac, ya también les compartió su formulario. Si tengan alguna otra pregunta. Pues me parece que ya no, doctor. Creo que ya son Muchas todas. gracias, Rocío. Pues al contrario, con esto pues damos por finalizado este Simposio Internacional de Fenología y Cambio Climático. Fue un simposio muy provechoso. Pues agradecemos muchísimo al doctor Arturo por este taller, al ingeniero Isaac, que también el día de ayer nos dio un taller muy interesante. Y pues esperamos que no sea este el primer simposio, sino que vengan más adelante otros y que ojalá podamos tener la oportunidad de hacerlo de manera híbrida, ¿no? Tanto presencial como virtual,
que pues podamos tener ahí la participación de varias personas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo su interés por participar. Y pues si no hay nada más, algún otro comentario, pues daríamos por terminado este curso y el simposio, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias Juliana, Noé. Y pues en cuanto tengamos los videos y la demás información y por supuesto sus constancias, se las haremos llegar con mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego.